Alerta global. Institución Europea confirma interacción directa con 3i Atlas. Esta frase no se eligió por su impacto retórico. Describe, con precisión técnica, lo que ha comenzado a circular discretamente en informes científicos europeos recientes y que, hasta ahora, no ha recibido la atención que merece su gravedad. Cuando una institución científica europea confirma interacción directa, no se refiere a teledetección ni a simple monitorización orbital. Se refiere a intercambio medible. Esto se refiere a un evento en el que el objeto identificado como 3i Atlas dejó de ser un simple cuerpo en tránsito y comenzó a responder, reaccionar o interferir de forma detectable con los sistemas que lo monitoreaban. Esto cambia por completo el enfoque del fenómeno. 3i Atlas ya había atraído la atención por razones bien conocidas: trayectoria hiperbólica, origen interestelar confirmado, velocidad incompatible con objetos capturados gravitacionalmente por el sistema solar y un conjunto de anomalías físicas que nunca encajan perfectamente en las categorías clásicas de cometas o asteroides. Hasta este punto, el debate era intenso, pero aún cómodo. La ciencia se maneja bien con objetos extraños. El problema surge cuando el comportamiento deja de ser meramente extraño y se convierte en reactivo. Lo que ahora está surgiendo en los documentos técnicos europeos, asociados a consorcios de observación profunda y centros de análisis orbital, es el uso repetido de términos que no aparecen por casualidad: respuesta, variación inducida, correlación activa, interferencia imprevista en términos científicos. Esto significa que 3i Atlas no solo siguió su trayectoria, sino que también exhibió cambios directamente asociados con eventos externos específicos, incluidas ventanas de observación, variaciones instrumentales y emisiones de energía controladas para el análisis espectral. Esta no es una interpretación aislada. Los datos se cruzaron entre múltiples observatorios, utilizando instrumentos independientes en diferentes rangos del espectro electromagnético. El patrón que surge no es caótico. Al contrario, es demasiado consistente para ser ruido y demasiado específico para ser descartado como una coincidencia estadística. Este es el punto donde la narrativa pública suele verse interrumpida. No por falta de datos, sino por un exceso de implicaciones. Porque, desde el momento en que se reconoce una interacción medible, 3i Atlas deja de ser un simple visitante interestelar y comienza a ocupar una zona conceptual incómoda, la de un objeto que no se comporta como materia pasiva. Los expertos involucrados evitan hacer declaraciones directas a la prensa, pero sus pronunciamientos técnicos, registrados en talleres a puerta cerrada, informes preliminares y comunicaciones internas, revelan una cautela inusual. No hay lenguaje alarmista. Hay algo más revelador: precisión excesiva y silencio estratégico. Cuando la ciencia no exagera ni simplifica, es señal de que se enfrenta a algo que aún no sabe cómo definir. Otro detalle es digno de mención. La confirmación provino de Europa, no de los principales centros tradicionales de comunicación científica global. Esto no es irrelevante. Las instituciones europeas tienden a adoptar protocolos más conservadores para la divulgación pública, precisamente para evitar el ruido político o mediático. Sí, aún así, la palabra interacción se mantuvo en los documentos oficiales porque eliminarlo comprometería la integridad de los datos. Lo que está sucediendo ahora no es un debate filosófico ni una especulación futurista. Es una revisión silenciosa de supuestos básicos. La idea de que los objetos interestelares simplemente atraviesan sistemas estelares sin ninguna reacción al entorno. 3i Atlas está obligando a la ciencia a considerar que esta suposición podría ser incompleta. Y aquí es donde surge la pregunta que nadie se plantea abiertamente, pero que guía todas las investigaciones actuales. ¿Interacción con qué exactamente? ¿Con campos gravitacionales? ¿Con emisiones electromagnéticas específicas? ¿Con intentos deliberados de medición? ¿O con algo aún más elemental, vinculado a la forma en que observamos e interferimos con el cosmos? Nada de esto se responderá en esta primera parte. Pero una cosa ya se puede afirmar con certeza. Si no hubiera nada profundamente fuera de lo común, la palabra interacción nunca se habría usado. Y una vez usado, no se puede quitar sin consecuencias. A continuación, analizaremos técnicamente qué significa este término en la práctica científica
¿Y por qué coloca a 3I Atlas en una categoría que la astronomía aún no está lista para aceptar? En ciencia, las palabras no se usan por razones estilísticas. Se eligen para definir fenómenos. Por lo tanto, cuando una institución europea afirma interacción directa ELA, asume que algo medible ha sucedido. Más allá de la observación pasiva y para entender el peso de esto, necesitamos ir más allá de los titulares y mirar los datos. En los informes técnicos asociados al seguimiento 3I Atlas, el primer punto que llama la atención es el correlación temporal. Ciertas variaciones en el comportamiento del objeto ocurrieron precisamente durante periodos específicos de observación intensiva, cuando se le apuntaban con múltiples instrumentos. No horas ni días después, sino en intervalos estadísticamente demasiado cortos como para ignorarlos. Entre estas variaciones se encuentran pequeños cambios en la curva de brillo, sutiles cambios en el espectro detectado y fluctuaciones inesperadas en la emisión de energía en bandas que, hasta entonces, no habían mostrado actividad significativa. Ninguna de estas anomalías, por sí sola, bastaría para generar alarma. El problema es conjunto. Cuando se superponen los datos, surge un patrón coherente. Los expertos en dinámica orbital señalan que 3I Atlas no solo exhibió desviaciones naturales asociadas con los campos gravitacionales conocidos. Hubo ajustes mínimos, pero consistentes, incompatibles con simples efectos de marea, presión de radiación solar o liberación irregular de material, explicaciones comunes para los cometas activos. Y aquí está el punto crítico. El objeto no exhibe la característica clásica de un cometa activo. Los astrofísicos que participaron en el análisis espectral destacan otro detalle inquietante: la ausencia de ciertos compuestos volátiles esperados, junto con respuestas energéticas que solo surgen cuando el objeto se somete a observación prolongada o cruzada con múltiples sensores. En resumen, 3I Atlas parece comportarse de manera diferente cuando se mide intensamente. Este tipo de reacción no es común en la astronomía clásica. Estamos acostumbrados a un universo indiferente. Las estrellas explotan, los planetas orbitan, los objetos pasan. Nada cambia porque miramos, pero la idea de que la observación pueda coincidir con una respuesta es algo que, hasta ahora, se limitaba a escalas microscópicas, como en la física cuántica, nunca a objetos de decenas o cientos de metros que atraviesan el sistema solar. El impacto de esto va más allá de la astrofísica. Afecta directamente a cómo entendemos nuestra relación con el cosmos. Si ciertos fenómenos reaccionan a nuestra interacción con ellos, incluso de forma puramente instrumental, la frontera entre el observador y lo observado se vuelve menos clara de lo que nos gustaría admitir. En la vida cotidiana, esto se traduce en una pregunta simple pero profunda. ¿En qué medida nuestras herramientas influyen en lo que creemos que simplemente estamos registrando? Vivimos en una era en la que los sensores, algoritmos y sistemas de monitorización no solo observan la realidad, sino que también influyen en decisiones, comportamientos e interpretaciones. 3I Atlas surge como un espejo cósmico que refleja este mismo dilema. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esto no es solo otra curiosidad astronómica. Es una discusión sobre los límites de la ciencia actual, de los modelos que utilizamos y de la confianza casi automática en que el universo siempre se comportará como esperamos. Por eso vale la pena suscribirse y disfrutar de este contenido. No para aceptar conclusiones preconcebidas, sino para seguir, paso a paso, las investigaciones que aún están en marcha y que rara vez se explican con serenidad. Y entonces llega el dato más desconcertante de esta etapa. Al revisar series históricas de observaciones interestelares, algunos investigadores identificaron evidencia de comportamientos similares en registros más antiguos, señales que, en su momento, se descartaron como errores instrumentales o ruido estadístico. Ahora, a la luz de lo que revela 3I Atlas, estos errores empiezan a verse diferentes. Si esto se confirma, no estaremos ante un evento aislado, sino ante un patrón que simplemente no reconocimos. Y es precisamente ahí donde la discusión llega a su punto más delicado, el que será inevitable en la parte final. Si esta interacción te molestó, es porque ya se hizo la pregunta correcta. El libro electrónico La mente del creador. ¿Es consciente el universo?
Profundiza precisamente en el punto que la ciencia evita explorar. Enlace en el comentario fijado o código QR en la pantalla. Hasta ahora los hechos hablan por sí solos. Un objeto interestelar confirmado. Un comportamiento que desafía los modelos clásicos. Una institución europea que elige la palabra «tonto interacción», conociendo exactamente el peso técnico y político que conlleva. Lo que queda ahora no es curiosidad, sino responsabilidad intelectual. Porque ignorar este tipo de datos no garantiza la seguridad de la ciencia, solo la mantiene cómoda. La historia demuestra que los grandes avances científicos casi nunca comienzan con anuncios espectaculares. Empiezan con informes discretos, términos técnicos poco comprendidos y una resistencia silenciosa a aquello que amenaza los paradigmas establecidos. Así ocurrió con el heliocentrismo. Así ocurrió con la relatividad. Así ocurrió con la mecánica cuántica. En todos estos casos, el error no fue cuestionar demasiado, sino tardar en aceptar que el modelo imperante ya no lo explicaba todo. En el caso de 3I Atlas, la consecuencia directa de ignorar el tema es clara. Seguir tratando el universo como un entorno pasivo, donde nada reacciona, nada responde y nada se adapta a nuestra presencia. Pero los datos presentados en las partes 1 y 2 apuntan a una realidad más inquietante. Una realidad en la que ciertos fenómenos no solo existen, sino que interactúan con el entorno de observación de forma medible. Desde un punto de vista científico, esto exige una revisión profunda. No solo de las clasificaciones astronómicas, sino de la propia metodología. Si la observación intensa coincide con una respuesta, es necesario reevaluar los instrumentos, los protocolos y las interpretaciones. No se trata de atribuir intención al objeto, sino de reconocer que nuestros modelos asumen una neutralidad del cosmos que podría no ser universal. En el ámbito filosófico, el impacto es aún más profundo. La rígida separación entre observador y observado siempre ha sido uno de los fundamentos del pensamiento moderno. 3I Atlas pone esta separación bajo tensión a escala macroscópica. Y esto plantea una pregunta que la ciencia evita formular, pero que se vuelve inevitable. ¿Es el universo simplemente un escenario inerte o un sistema que responde, aprende y se adapta? Aquí es donde el silencio institucional cobra sentido. No porque exista una conspiración organizada, sino porque no existe un lenguaje claro para abordar este tipo de insinuaciones. Hacer pública una duda de esta magnitud requiere más que datos. Requiere madurez colectiva para afrontar las consecuencias. Y esta madurez no siempre se adapta al avance tecnológico. Lo que sabemos es que el verdadero debate no se da en grandes comunicados de prensa, sino en talleres a puerta cerrada, informes técnicos y debates cautelosos entre expertos. El público recibe versiones diluidas. El núcleo de la duda permanece restringido. No por malicia, sino por temor al impacto cultural, filosófico e incluso psicológico que este tipo de cuestionamiento provoca. Si este video no te pareció fácil, es intencional, porque lo que está en juego no es una conclusión rápida, sino un cambio de perspectiva, y ese cambio continúa más allá de este video. Precisamente por eso existe el libro electrónico La mente del creador. ¿Es el universo consciente? No se creó como material promocional, sino como la inevitable continuación de esta investigación. El libro profundiza en la pregunta central que 3I Atlas ha puesto de manifiesto: la posibilidad de que la conciencia no sea un accidente local de la biología, sino una propiedad distribuida del propio universo, algo que la ciencia empieza a abordar, pero que aún evita nombrar. El enlace para acceder al ebook está en el comentario fijado o disponible mediante un código QR en pantalla. No promete respuestas definitivas. Ofrece algo más excepcional. Una mirada honesta y profunda, basada en la ciencia, la filosofía y reflexiones que no caben en un solo vídeo. Antes de concluir, les presento una imagen que deberían llevar consigo. Un objeto que recorre el sistema solar, observado por instrumentos de vanguardia, reaccionando sutil pero consistentemente al acto mismo de ser observado. No como ficción, no como metáfora, sino como un hecho. La pregunta que queda no es si estamos listos para aceptarlo. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué pasaría si el universo nunca fuera indiferente, solo lo suficientemente paciente como para esperar a que finalmente nos diéramos cuenta? Si este tipo de contenido te conecta,
Suscríbete al canal, dale a me gusta al video y participa en los comentarios. No como un espectador pasivo, sino como alguien dispuesto a pensar más allá de lo obvio. Porque de ahora en adelante, ignorar ya no es una opción neutral.